Narciso, hijo de Liríope, era tan bello que despertaba el interés de múltiples hombres y mujeres, a quienes rechazaba producto de su arrogancia. Años atrás, el famoso vidente Tiresias le había contado a Liríope que su hijo viviría mucho tiempo, a menos que se viera a sí mismo. Entonces, moriría. Cuenta la leyenda que un día el joven Narciso descansaba cerca de un lago de superficie cristalina en el cual pudo ver su reflejo, y acto seguido se enamoró de él. No obstante, cada vez que se acercaba, su imagen desaparecía. Con el corazón roto y sin poder resistir a su propia belleza, Narciso cayó al agua y murió. De su cuerpo creció una flor que hasta el día de hoy lleva su nombre. En el capítulo de hoy, declaración de amor a mi cuerpo, aceptar la monstruosidad. Buenas tardes a todos, todas y todes y bienvenidos una vez más a mi podcast Transparencia. Soy Dani Kors y les invito a buscar un té, un café o lo que ustedes quieran y compartir algunas reflexiones conmigo. Schopenhauer, Barthes, Fromm, Bauman, Badiou, Steinschreiber, Fedro, Aristófanes, Sócrates, Bell Hooks y Tamara Tenenbaum son 11 filósofos que analizan las dinámicas del amor. Bell Hooks, Badiou y Bauman hablan de la experiencia del amor amenazada por las estipulaciones de la sociedad contemporánea. La escritora Tamara Tenenbaum analiza el rol de la mujer en el amor a través de las épocas. Los textos de Schopenhauer muestran que el amor no se contenta con ternura y por ende exige goce físico. Contrariamente y en acuerdo con Badiou, Fromm diferencia el amor de la pasión y el interés sexual, considerándolo arte y poder. En el banquete de Platón, Fedro, Aristófanes y Sócrates comparten distintas opiniones del amor, todas con algo en común: entenderlo como una búsqueda frente a una ausencia. El amor en sí mismo es la búsqueda de aquello que nos completa, concuerda Steinschreiber. Por su parte, Barthes escribe un diccionario del lenguaje amoroso, contemplando que aunque se ha hablado por miles, este discurso permanece abandonado. Pero mediante una crítica al modelo de pensamiento de Freud, Erich Fromm es el único de los 11 filósofos que sale de la perspectiva del amor para con un eotre y se adentra en las profundidades del amor a sí mismo, como él lo llama. En una sección de su libro, El arte de amar, el filósofo y psicoanalista alemán Fromm defiende firmemente que el amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser, y por ende, en todo individuo capaz de amar a los demás, se encontrará una actitud de amor a sí mismo. Erich sostiene que el amor es un esforzarse activo arraigado en la propia capacidad de amar, y que tiende al crecimiento y la felicidad de la persona amada, argumentando que la afirmación de libertad propia está sujeta a nuestra capacidad de amar. Este pensamiento no dista mucho del de Tenenbaum, que en una entrevista para Feminista afirma que cree que la libertad es el principio del amor. Volviendo al filósofo alemán, Erich responde a Freud, quien creía el amor propio como un acto egoísta y narcisista, que el egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco. En realidad, se odia. Siguiendo el hilo de la interpretación de Fromm, me pregunto cuáles son las consecuencias de una romantización sociocultural que exige al amor propio como requisito indispensable para existir. A día de hoy resulta habitual encontrar en las redes sociales discursos del amor propio e incluso manuales que prometen enseñarte a llegar a él con facilidad. El amor propio se transformó en una orden de carácter obligatorio que todos escuchamos alguna vez: amate. Tal vez el mayor conflicto sea que muchas veces quienes emiten esta orden son personas que no tienen estudios al respecto y simplemente van detrás de una tendencia que les hará ganar seguidores. En una cultura de consumo como la nuestra, partidaria de los productos listos para uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea y los resultados que no requieren esfuerzos prolongados, se busca lograr experiencia en el amor como si se tratase de cualquier otra mercancía, opina el sociólogo polaco Bauman en Amor Líquido. Ciertamente, esta práctica capitalista se preocupa por vender una experiencia a cualquier costo. Los monarcas del amor propio lo reducen a una actitud accesible en un abrir y cerrar de ojos,
ojos, casi por arte de magia. Erróneamente, hablan de él como si se tratase únicamente de aceptar nuestro cuerpo, y esto no fuera en realidad una de las muchas consecuencias del mismo. Sin embargo, el amor propio va más allá de la corporalidad. Estos discursos cerrados y capitalistas dejan de lado todo el proceso y trabajo mental que es necesario realizar para poder amarnos. Además, ocultan que en el acto de amarse no solo se aprende a cuidarnos, sino que también a lidiar con emociones negativas, a darse el espacio de sanar, a tener conductas tóxicas y a equivocarse 1000 veces. Bauman, en su libro, concluye de las relaciones virtuales que se trata del modo de relación dominante, la conexión que se expande como la medida de toda relación. La cantidad reemplaza la calidad y la velocidad reemplaza la estabilidad. No importa realmente que nos amemos o que seamos seres estables y sanos. Por el contrario, vale más la rapidez y la constancia en la que recordamos al resto que nos amamos. Siendo una persona trans, no puedo evitar trasladar este tema a mi propia vivencia y preguntarme cómo se ven influenciadas las dinámicas del amor propio frente a cuerpos y mentes trans. Es decir, estas vivencias están fuertemente arraigadas a la correlación entre la euforia y la disforia. A pesar de que desde el año 2018, la Organización Mundial de la Salud declaró que ser trans no es un trastorno mental, esa idea patologizante no deja de hacer presencia, suponiendo que ser trans significa odiarse y mutar físicamente en pos de amarse. De eso se trata la conexión entre la euforia y la disforia, del recorrido desde el malestar al bienestar. Estas identidades que parecen funcionar como un comodín que viene a romper las lógicas del orden preestablecido, también están sujetas a sus normas violentas. Ser trans se convierte en la reinmersión al género, a sus roles y a sus lógicas binarias. Pero cuando una transición no respeta estas imposiciones, hormonándose a otra velocidad o a medias, rechazando las hormonas y cirugías o no cambiando su nombre, es invalidada sistemáticamente, porque en la actualidad, ser trans y declarar amor a tu cuerpo propone una rebelión al sistema. Nuestro cuerpo debe ser nuestro hogar y nuestro espacio seguro, porque a fin de cuentas, ¿qué somos sin nuestro cuerpo? ¿A dónde podemos caminar sin nuestros pies? Pero más importante aún, ¿cómo pretendemos transitar un mundo corpóreo sin un cuerpo? Eric plantea que, para la mayoría de gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. En el odio que se supone que los trans deberían sentir respecto a sus cuerpos, se sitúan también las preguntas. ¿Quién va a ser capaz de aceptar mi monstruosidad, de elegirla, quererla, amarla, cuidarla y desearla? ¿Quién va a tener la valentía y el orgullo suficiente para nombrarla en alto al mundo entero? Y en ese punto es que me permito cuestionar la manera en que impactan las convenciones sociales de lo trans en el modo en que los integrantes de este colectivo se vinculan afectivamente con un eotre. En el capítulo de hoy no tengo a une, tengo a dos invitades. La primera es Manu, a quien le hice dos preguntas. La pregunta número 1 es: ¿crees que existe un ideal o norma trans? ¿Qué opinas de la dinámica disforia-euforia en transiciones? Hola, soy Manu, tengo 17 años, me identifico como trans no binario y no sé si existe un ideal o una norma trans, sino un objetivo, al menos para mí. Mi objetivo es poder vivir mi vida, mi día a día, sin estar sufriendo por el cuerpo que me tocó. Y es más una cuestión de poder estar en paz con todo y no sufrir tanto. Yo creo que la dinámica, la euforia, disforia durante la transición o fuera de la transición también está muy presente, que es lógico porque bueno, somos personas trans y a veces no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo, no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo y a veces no lo queremos, y a veces sí lo queremos. Entonces es una cuestión que en las vivencias trans pasa un montón, pero fuera de las vivencias trans pasa también muchísimo y nada. Bueno, y la segunda pregunta que le hice a Manu es: ¿alguna vez te preguntaste quién te podría desear trans? Contá un poco de eso y cómo culminó o no la situación. Nunca me pregunté si alguna vez alguien me podría desear trans, porque mi expresión de género por lo general siempre fue muy, muy masculina y entonces generalmente no aparento trans. Pero me parece que también hay un montón de gente que no desearía a una persona trans y siento que alguna vez en mi vida, tarde o temprano, me voy a topar con esa situación de una persona que no sabe que soy trans, una persona con la que empiezo a salir que no sabe que soy trans, pero una vez que se entera ya no quiere salir conmigo por H o por B. Es una pena, porque bueno, somos personas normales, no mordemos,
Pero no, nunca me lo pregunté. Pero siento que alguna vez me va a tocar esa situación de porquería. Alain Badiou, en su obra El elogio del amor, propone que observemos cómo se organizan las relaciones en esos portales de internet, allí donde la gente entra en contacto. El otro ya está precortado en rodajas. Vamos a tener unos 40 criterios y al final de ellos vamos a decirnos, esto es lo que compro. No obstante, fuera de la virtualidad, también se da esta dinámica llamada primera impresión. La manera en que nos presentamos al mundo se relaciona directamente con la manera en que se nos percibe. Cuando una persona trans se presenta al mundo, puede dudar en la forma de hacerlo, porque más allá de los contextos en los cuales reprimimos nuestra identidad autopercibida por miedo a medidas violentas frente a esa declaración, ¿cómo deberíamos presentarnos frente a un ser de nuestro interés romántico? ¿Deberíamos declararnos trans desde un comienzo o deberíamos esperar a que exista un interés sexual para ello? Natanael nos responde esto. Bien, yo creo que esta pregunta es muy particular de cada persona. Desde ya no existe un momento en el que tengamos que decirle al otro que somos trans. Es decir, no hay una convención a nivel social que diga, no, claro, obvio, cuando pasa tal cosa o cuando llevas tanto tiempo de conocer a la persona, le tenés que decir, ¿no? Y tipo, todas las personas trans salimos al mismo tiempo. Entonces ya desde ese punto, respondiendo más a un nivel personal, la verdad es que no lo sé. Creo que depende mucho de la relación que tengas con esa persona, más allá de si tenés un interés sexual o no, si tenés el nivel de confianza y cómo se van dando las cosas, si sale el tema o no. Pero en el caso de que no se dé, y llegado al punto de que exista tal interés sexual, supongo que sí, se lo diría en ese momento. Pero no sé, hoy en día no me veo tanto llegando a ese punto y creo que trataría el tema con más naturalidad y lo contaría desde un comienzo, si se da y eso. Sin embargo, justo después de esa cita, Alain explica que eso es todo lo contrario al amor. El amor es justamente cuando, en cierto sentido, no tengo ni la menor idea de lo que estoy comprando. Ignorando el peso de la lucha política de un colectivo discriminado, ser trans es una característica más en la conformación de una identidad. Así como una persona perteneciente a una religión no es únicamente sus creencias, una persona trans no es únicamente su identidad autopercibida. Las personas trans cargan con un problema que no les pertenece. En vez de exigir que quienes son trans lo digan desde un comienzo o intentar definirles en base a sus caracteres sexuales primarios y secundarios, la sociedad debería dejar de asumir que todos son cis. Con esto no me refiero a no sentir orgullo de nuestras identidades, sino a entender que a pesar de ser algo importante, ser trans no es el centro de nuestra existencia. No existimos para ser trans, sino que somos trans mientras existimos. Pero entonces, ¿cómo hacemos para no asumir la identidad de las personas? Una de las mejores formas a la hora de conocer a alguien es justamente preguntarle qué pronombres utiliza, tal y como lo haríamos si quisiéramos invitar a alguien a comer y no supiéramos lo que le gusta. Porque la verdad es que lejos de ser una pregunta incómoda, esta práctica abre camino a la inclusión de todo tipo de identidades y a un vínculo sano y responsable desde el principio, planteando también un espacio seguro para expresarse. Cuando Narciso pudo verse por primera vez, se enamoró. Él mismo fue la primera persona por quien pudo dejar a un lado su arrogancia y sentir amor. Pero la norma no quiere que nos amemos. Narciso nunca debería haberse mirado, porque a lo que le temen las normas es a eso, a que en esa mirada nos conozcamos, a que podamos saber quiénes somos y descubrir cuál es nuestra verdadera identidad. Para terminar, esta vez les voy a dejar una canción de Ezra Furman que se llama Body Was Made. Es una canción llena de energía que, como dice el título, explica que el cuerpo fue hecho de la manera en que fue hecho y expresa el deseo de libertad. Me parece que es una canción que va bastante de la mano con eso que venía hablando antes. Pero antes, si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por regalarme un poco de tu tiempo y no te pierdas el próximo capítulo.